Bendiciones en Jesús de Cristo, amados hermanos. Amén. Damos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesús, quien es el Cristo, que nos permite otro día más donde nos podemos reunir para darle culto en espíritu y en verdad. Saludos a los hermanos que están acá reunidos y a los que nos ven por la transmisión en vivo por el Facebook o por la grabación, bien sea en Facebook o en YouTube. Vamos a orar, amados hermanos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, por este momento tan especial que nos da, Señor, de poder reunirnos, Dios, para darte culto en espíritu y en verdad, Señor. Gracias, Dios, porque nos has permitido tener un tiempo de oración, un tiempo de alabanza, Señor. Y ahora nos disponemos, Señor, para seguir siendo llenos de tu voz, de tu evangelio, Señor, que es Jesús el Cristo. Oramos, Dios, para que primeramente, Señor, esa tu palabra, este evangelio, que es Jesús el Cristo, penetre en nosotros, Señor, en todo nuestro ser, Señor, espíritu, alma y cuerpo, Señor. Oramos para que también, Señor, esta fe de creer en Jesús como el Cristo crezca en nosotros día a día, Señor, que sea genuina, Señor, que podamos verdaderamente vivir la fe que hoy profesamos, Señor. Que haya coherencia entre lo que testificamos, entre lo que enseñamos, predicamos, que la fe realmente esté clara con lo que vivimos diariamente, Señor. Ayúdanos, Padre, realmente a levantar, a exaltar al Cristo diariamente, Señor. Todos los días que nosotros en donde estemos, Señor, sea para que realmente podamos predicar, hablar del Evangelio de Jesús y Cristo. Vamos a cumplir con el evangelismo y con la evangelización mundial todos los días, Señor. Padre, ahora oro, Señor, para que seas tú, Señor, el que hable a nuestras vidas. Para que seas tú, Señor, también a través de mí, Señor, de este siervo tuyo, Señor, de esta vasija de barro, Señor. Que seas tú hablando, Señor, primeramente a mi vida, Dios. Que todo lo que se hable aquí sea en la dirección de tu santo y bendito Espíritu. Que yo no hable nada, Señor, en mi humanidad, Señor. Padre, muchas gracias. Recibe el honor, la honra y la gloria, porque solo tú te la mereces. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mis amados, entonces vamos a recordar como lo hacemos todos los días. Recordar para que afirmemos nuestra fe en el Evangelio de la Biblia, en el evangelismo de la Biblia y en la evangelización mundial. El Evangelio de la Biblia en el que nosotros hoy creemos, que lo profesamos y que nos tiene vivos, es Jesús el Cristo. No hablamos de 1, 2, 3, 4 libros, ¿sí? No hablamos de 4 evangelios, hablamos de uno solo, el del Hijo de Dios, la respuesta, solución que Dios dio a toda la raza humana para resolver el problema que bien conocemos como el problema fundamental del ser humano, que entendemos y así lo creemos, son 3: Satanás, el pecado y la separación, y que esos 3 problemas ningún ser humano puede resolver, que estos 3 problemas no los puede resolver entonces ni la teología, ni la filosofía, ni la religión, que esto solo lo puede resolver Dios. Por eso cuando nosotros escuchamos que el Evangelio son las buenas nuevas de salvación, tenemos que entonces entender y creer que son las buenas nuevas de salvación, porque realmente el que viene a salvar es Dios, Jesús el Cristo, a través de la cruz y la resurrección. Son las buenas nuevas de salvación para todo aquel que realmente cree que tiene 3 problemas y que necesita salir de esos 3 problemas y que quiere salir de esos 3 problemas y que cree a la respuesta de esos 3 problemas que es Jesús el Cristo. Este es el Evangelio realmente que nosotros hoy profesamos y creemos. El Evangelio de Dios, que es el poder mismo de Dios para salvación. Pero nótese que dice que para salvación a todo el que cree. ¿Qué es lo que tenemos que creer? Que Jesús es el Cristo, que realmente Jesús, el Cristo, es esa buena nueva de salvación que Dios entonces está dando al ser humano, y que esto se está ejecutando a través de la cruz y la resurrección. El Mesías, que fue anunciado en el Antiguo Testamento, entonces tenía que padecer, tenía que morir, tenía que resucitar al tercer día. Y este Mesías que realmente ya vino y que en el Nuevo Testamento es el Cristo, es Jesús,
Jesús realmente mostró a través de su ministerio que Él era el Cristo de Dios. A través de la cruz y la resurrección, entonces culminó con la obra de la cruz, perdón. Por eso nuestra fe está clara. Por eso nuestra fe entonces es que Jesús realmente es el Cristo de Dios. Que ya esos tres problemas quedaron resueltos. Jesús el Cristo dijo claramente, consumado es. ¿Qué es lo que consumó Él a través de la cruz y la resurrección? Entonces, nuestro problema, el problema que teníamos, el problema de Satanás, el problema del pecado, el problema de estar separados de Dios quedó resuelto por Jesús el Cristo. Por eso es que el Evangelio es el poder de Dios para salvación, y por eso es que se tiene que creer, porque la salvación es salir de Satanás, salir del pecado y estar entonces viviendo el Emmanuel, encontrarnos con Dios. Este es el Evangelio. Entonces no hablamos de un libro, repito, no hablamos de 4 evangelios, hablamos del Hijo de Dios, hablamos de la persona de Jesús como el Cristo, hablamos de Dios mismo. El Evangelio es que Jesús es el Cristo. Allí tiene que estar nuestra fe, y si está nuestra fe entonces en Jesús como el Cristo, podemos hacer el evangelismo de la Biblia. El evangelismo de la Biblia entonces no es salir a contender, no es salir a querer traer personas con nuestros argumentos a que se congreguen con nosotros. No se trata de qué tanto argumento tengamos nosotros, de qué tanto queramos ir a hablar con las personas afuera. No se trata de qué tanta actividad usted y yo podamos hacer afuera para hacer evangelismo. Eso no es el evangelismo es dar el evangelio de que Jesús es el Cristo. Y esto solamente se puede hacer, se puede dar si usted y yo tenemos esta fe de creer en el evangelio, que Jesús es el Cristo. Si no hay esta fe, entonces no puede ocurrir el evangelismo. Entonces el evangelismo claramente es ir por los preparados, por los hijos de paz, por la tierra buena. Jesús el Cristo dijo, vayan y anuncien el evangelio del reino de Dios. Anúncielo, porque al anunciarlo entonces hay preparados que van a escuchar, hay tierra buena, hay hijos de paz que los van a recibir y que van a entonces a abrir su puerta para que se entre allí, para que a través del evangelio de Jesús el Cristo lleguen los discípulos. Hay que hacer discípulos con la fe de creer en Jesús como el Cristo. Estos discípulos van a ser otros discípulos de Jesús el Cristo, y entonces también estará ocurriendo la evangelización mundial. La evangelización mundial es dar entonces este testimonio hasta lo último de la tierra. ¿Qué testimonio? Que Jesús es el Cristo. Es predicar el evangelio del reino en todo el mundo. ¿Cuál evangelio? El evangelio que Jesús es el Cristo. Cuando esto ocurra, entonces Jesús el Cristo, que es el principio, dijo que entonces vendría el fin, dijo que volvería. Jesús el Cristo es el principio, es el fin, y Él dijo, cuando esto ocurra, vendrá el fin, esto es, volveré. La evangelización mundial entonces es preparar ese retorno de Jesús el Cristo, y nuestra fe debe ser que es en nuestros días. Es en nuestros días, esa tiene que ser nuestra fe. Si nuestra fe es que es en nuestros días, entonces no podemos parar, no podemos estancarnos. Tenemos que primeramente llenarnos del evangelio de Jesús de Cristo, de esta fe, porque sin esta fe es imposible que ocurra ni el evangelismo ni la evangelización mundial. Así que esto es algo que nosotros tenemos que estar mirando todos los días. ¿Sí? Si realmente en nosotros está esta fe de creer en Jesús como el Cristo, entonces lo veremos venir, lo veremos venir. Pero si no está la fe, entonces sencillamente será un escuchar un mensaje, será el repetir un mensaje, pero un mensaje que no tiene la fe realmente en ese consumado de la cruz y la resurrección, que no tiene la fe entonces en el Maranata. Se repite el Maranata, y ciertamente el Señor regresa, pero es que tiene que estar la fe. Tiene que estar la fe, ¿sí? Entonces que realmente Jesús el Cristo nos ayude, que podamos ver con más profundidad lo que realmente significa creer que Jesús es el Cristo. Vamos a mirar Hebreos 12:2, Hebreos 12:2, que también vemos entonces constantemente, y que les pido, amados hermanos, que estén meditando mucho en esto, porque es algo que Jesús el Cristo entonces demanda, ¿sí? Puesto los ojos en Jesús el Cristo, porque realmente Él es el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Solo Jesús el Cristo, solo Jesús es el Cristo, solo Él entonces resolvió nuestros tres problemas, solo Él pudo ir a la cruz, morir y resucitar. ¿Sí? Solo Él entonces
es el que hoy a nosotros los que creemos nos tiene vivos, el que nos sacó de las tinieblas a la luz, el que nos trasladó de las tinieblas a su reino, ¿sí? Al reino de Jesús de Cristo. Solo Él, y en Él tiene que estar mi mirada todos los días. No hay nada, no hay nadie por encima de Jesús de Cristo. No existe. Por eso es importante que nosotros creamos con más firmeza, con más claridad, con más exactitud a la obra del Cristo que Jesús cumplió a través de la cruz y la resurrección. Vamos a mirar para el mensaje para el día de hoy y vamos a estar mirando en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 2. 1, 2. Desde acá, están 2. Primera de Timoteo 2, 7. De 2 al 7. Espérate, no. 2. Es que el texto no me está dando acá. Primera de Timoteo 2, 7. Bueno, yo lo tengo aquí anotado. Dice: piensa en lo que te digo. El Señor Jesús el Cristo te ayudará a entender todas estas cosas. Piensa en lo que te digo, el Señor Jesús el Cristo te ayudará a entender todas estas cosas. Yo lo miro acá si ustedes no lo tienen ahí, o si es que es segunda. Es segunda de Timoteo 2:7. En la Reina Valera dice: considera lo que digo, y el Señor Jesús el Cristo te dé entendimiento en todo. ¿Sí? Y este es un versículo que entonces nos pone a pensar y que nos pone realmente entonces a analizar qué es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. ¿Sí? Piensa en lo que te digo. ¿Sí? Y el Señor Jesús el Cristo te ayudará a entender todas estas cosas. En Lucas 24, 45, vemos al mismo Jesús el Cristo, que es el que entonces está dando el entendimiento y el que está abriendo las escrituras a estos mismos apóstoles de él. ¿Sí? Lucas 24, 45. Dice que Jesús el Cristo les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Sí? A los apóstoles. Y en el versículo 44 él mismo les está diciendo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. ¿Sí? ¿Qué es lo que realmente le estaba mostrando él a través de las escrituras? Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de Jesús el Cristo en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenía que ocurrir? ¿De qué hablaron todos los profetas en el Antiguo Testamento? ¿A quién anunciaron? Al Mesías. ¿Sí? Al Mesías que tenía que venir a padecer, a morir y a resucitar en el tercer día, que tenía que venir a cumplir con la obra de Cristo. En el versículo 46 aquí lo dice claramente: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y el 47 entonces dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, esto es lo que realmente Pablo le está diciendo a Timoteo. Es necesario pensar en todo lo que el apóstol le está diciendo a Timoteo. Es que el apóstol entonces claramente tiene a Timoteo como un hijo
en la fe espiritualmente. ¿Sí? Está siendo este hombre enseñado, direccionado en la fe de creer en Jesús como el Cristo. Por eso le está aclarando, piensa en lo que te estoy diciendo. Por eso es que nosotros también tenemos que estar mirando todo esto. No es solamente repetir por ahí que Jesús es el Cristo porque fulano lo dice, o porque alguien entonces nos enseña que hay que decir que Jesús es el Cristo más seguidamente, y que hay que entonces predicar de otras maneras, que hay que subir el tono de la voz en cierta parte. No se trata de eso. Es meditar realmente quién es Jesús, el Cristo. ¿Por qué es que el Cristo era necesario que viniera a mi vida? ¿Por qué es que tengo que pensar en todo esto? ¿Por qué es que entonces tengo que entender? ¿Por qué tengo que pedirle ayuda a Jesús el Cristo mismo que me ayude a entender? Así como lo hizo con los apóstoles. Con los apóstoles estuvo 3 años y medio, con sus discípulos. Pero ¿qué pasó? No entendían. No entendían. Jesús el Cristo lo reprendía constantemente por la falta de fe, porque no podían realmente ver a Jesús como lo que era. Es que el Mesías estaba con ellos, estaba el Cristo con ellos, pero ellos no lo podían ver, no podían entender, aunque ya se hubiera dicho que Él era el Cristo de Dios. Sin embargo, no se entendía la obra del Cristo, no se entendía esa obra del Cristo. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero no se entendía realmente, porque si se entendiera, entonces no se hubiera puesto cuando Él le dijo, tengo que ir a Jerusalén, y tengo que allí padecer por los ancianos, y tengo que morir, y entonces voy a resucitar al tercer día. Si se hubiera entendido realmente la obra de Cristo, entonces Pedro hubiera dicho, no, sí, Señor, amén, amén, eso tiene que ocurrir. Pero antes se opuso, y entonces ahí donde Jesús el Cristo le dice, apártate de mí, Satanás, ¿sí? Porque me eres tropiezo. Es que hay que entender realmente la obra del Cristo, y es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Pídale a Jesús el Cristo que le ayude a entender, porque se necesita no solamente repetir, hay que entender la obra de Cristo para que podamos creer de la manera correcta, de la manera precisa, de la manera exacta. No es entender un mensaje, no es entender una explicación, es entender con la fe. Se necesita entender con la fe, porque Jesús es el Cristo. Porque cuando yo puedo entender realmente a qué fue que vino el Cristo, y puedo entender cuál era mi problema, cuál era mi estado, cuál es el problema, cuál es el estado de la raza humana, entonces se va a creer a la respuesta, solución. Hay que entender realmente cómo está el ser humano, cómo estábamos nosotros, para qué fue que vino el Cristo. Porque cuando no se entiende a qué vino el Cristo, entonces, aunque se mire que va a una cruz, yo escucho eso y lo veo en la religión. La gente sabe que Jesús entonces fue a la cruz, y hablan de Jesús en la cruz, que fue crucificado, que murió, resucitó, pero le siguen pidiendo. No, es que ya resucitó, y entonces como resucitó, Señor, necesito esto, necesito aquello, y hágale por acá, y pidan por acá, y se pelan las rodillas, y hacen ayunos, y hacen largas oraciones, porque no hay el entendimiento realmente de la obra del Cristo. No lo hay, y como no hay ese entendimiento, no se puede creer a la obra de Cristo. Entonces el apóstol Pablo es claro con Timoteo, y es para nosotros también. Esto es un mensaje para nosotros, que Jesús el Cristo nos pueda abrir las Escrituras, nos abra el entendimiento, que podamos entender claramente por qué Jesús es el Cristo, por qué yo tengo que creer de la manera correcta que Jesús es el Cristo, por qué tengo que tener una fe genuina. De todo esto le está hablando el apóstol Pablo allí a Timoteo, acá en el Timoteo 4:16. Vamos a ver si lo apunté bien, esto 4:16. Sí, esa sí está en la primera, 4:16. Mire lo que le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Sí? Primera de Timoteo 4:16. Mira el primer punto, piensa en todo lo que te digo. ¿Por qué es necesario entender? ¿Por qué es necesario que creamos? Es que si realmente creemos, entonces en nosotros tiene que estar una fe genuina. Dice, cuídense ustedes mismos, tenga cuidado de ustedes mismos, ¿sí? La doctrina, ¿qué es lo que estamos nosotros escuchando? Ahorita compartíamos acá, no es que entonces el uno predica una cosa hoy, mañana el otro predica otra cosa, y todos aparentemente tienen la fe de creer en Jesús como el Cristo, pero cuando usted los escucha hablar, los escucha testificar, los escucha predicar, entonces los mensajes son muy por allá, sin nada de alimento, como sin nada de sabor.
¿sí? Sin nada de sal. Como dicen las escrituras, si se pierde el sabor de la sal, entonces ¿para qué sirve la sal? Ya no sirve sino para tirarla, para echarla afuera, ¿sí? No sirve de nada, una sal sin sabor. Un mensaje sin el Evangelio de Jesús el Cristo no sirve para nada. No es necesario escucharlo, no alimenta, no sirve. Entonces cuídense de ustedes mismos. Es que ¿qué es lo que hay en mí? Si en mí está la fe de creer en Jesús como en Cristo, ¿qué tiene que salir de mí? ¿Sí? ¿Cuál es el alimento? Porque si yo me alimento mal, lo que va a salir de mí, entonces no es realmente un alimento puro que pueda dar provecho. La doctrina, persiste en ello. Hay que persistir realmente en el Evangelio que nos fue entregado, en el Evangelio de Jesús de Cristo. ¿Por qué? Porque dice acá, pues haciendo estos pasos, cuidándonos nosotros mismos, cuidando la misma doctrina que nosotros entonces estamos entregando y estamos recibiendo, ¿qué va a ocurrir? El resultado es que me salvaré. Dicen, te salvarás a ti mismo. Hay salvación, ¿sí? Y el que está salvo entonces va a ayudar a ¿qué? A que otros también se salven. No es que yo los vaya a salvar, es la enseñanza, es el mensaje, es el Evangelio de Jesús de Cristo. Porque si se está dando el Evangelio de Jesús de Cristo, se va a escuchar el Evangelio de Jesús de Cristo, la fe va a llegar a ellos y van a creer en Jesús como en Cristo, van a salir de Satanás, van a salir del pecado, se van a encontrar con Dios. Eso es la salvación, se van a salvar. Entonces yo estoy siendo salvo con lo que estoy realmente recibiendo de parte de Dios y también lo estoy transmitiendo, ¿sí? Entonces tiene que haber una coherencia en lo que se está entregando, en lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. No es solamente repetir, no, es que no es repetir, tiene que haber la coherencia. Yo creo que Jesús es el Cristo, entonces voy a compartir de esta fe, pero tengo que vivirla, ¿sí? En las cartas que el apóstol Pablo entonces le habla a Timoteo, que son dos, dice claramente acá, él dice que lo ve como un verdadero hijo en la fe, ¿sí? ¿Y en cuál fe? ¿Sí? En la fe de creer que Jesús es el Cristo. Entonces yo pude mirar de Timoteo, leyendo las dos cartas, entonces pude ver claramente que este hombre fue instruido, ¿sí? en el verdadero camino de la fe, ¿sí? Pude ver también que fue instruido entonces en la verdadera fe, y pude ver que fue instruido y guiado en la verdadera vida, ¿sí? Es que realmente solo con una persona, en el caso del apóstol Pablo, que es un hombre que muestra las escrituras que fue celoso realmente cuando creyó que Jesús es Cristo por el mensaje y que dio todo para que se entregara el evangelio claro, puro. Entonces las personas que están al lado de él, si son personas como él lo ve acá, como un hijo espiritual, entonces lo cuida. Es un hijo que está cuidando, un hijo que tiene que alimentar, se tiene que preocupar por alimentarlo bien, porque es que a través de este hijo entonces también van a surgir otros hijos, hablando espiritualmente. Entonces hay una responsabilidad grande para con Dios. Nosotros tenemos una responsabilidad para con Dios. Nosotros no estamos acá reunidos como personas que venimos acá y oramos y alabamos y escuchamos el mensaje muy bueno, que eso es muy primordial para la iglesia, y salimos como si nada. Estamos acá para que realmente seamos alimentados, para que nosotros entonces también haya esta fe y esté creciendo, porque es que se nos está dando el mundo entero, es el mundo entero. Ahorita miramos que es que Jesús es Cristo dijo que este evangelio tiene que predicarse en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Hay que entender eso, hay que comprender eso. No es solamente quedarme con el mensaje y ya. No es solamente que, listo, sí, Jesús es Cristo y el domingo me congrego, o el miércoles, o a ver qué movimientos de la palabra hay en semana. No, que realmente qué estoy haciendo yo con lo que se me entregó. Es que afuera hay una responsabilidad, afuera las personas están separadas de Dios, se están muriendo porque realmente no conocen su estado y luchan contra lo que creen tener. Y entonces van a cantidades de lugares porque tienen
situaciones muy pesadas, pero lo que realmente tiene no lo conoce. Y entonces nosotros podemos decir, no, es que está separado de Dios, y es verdad. Es que está gobernado por Satanás, y es verdad. Y está viviendo el pecado, y es verdad. Pero no hacemos nada. ¿Sí? Simplemente vemos que eso está ocurriendo. No, nosotros tenemos que ir realmente a mostrar ese estado y a dar la respuesta, solución que ya Dios entregó. A convencerlo, no, a darle realmente el testimonio de que Jesús es el Cristo y de que tienen que realmente entonces percatarse de la situación en la que están, del estado en el que están. Y pues si Dios quiere tener misericordia, se les revelará el Evangelio y creerán que Jesús es el Cristo y serán salvos. Entonces, de todo esto tenemos que seguir mirando. Entonces vemos que Timoteo, como bien les dije ahorita, estuvo bien guiado por el apóstol Pablo acá en cuanto a esa misma dirección dada por el Espíritu Santo, pero que aunque creía en Jesús como el Cristo, también entonces le advirtió. También hay una advertencia para Timoteo, y también entonces está siendo direccionado y ayudado, porque también tenemos que entender eso. Nosotros necesitamos ser direccionados, ser ayudados, ser advertidos diariamente. No creamos que nosotros entonces ya estamos en la cúspide y que nosotros no sabemos todo y que ya, que solamente somos nosotros. Todos los días tenemos que estar ante el Evangelio de Jesús de Cristo, postrados ante Él, claramente pidiéndole que nos ayude, que nos dé, que no nos suelte, que no nos queremos soltar, que necesitamos de Él todos los días, porque necesitamos la dirección del Espíritu Santo, porque necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, porque necesitamos la exhortación, la reprensión del Espíritu Santo. Y de esto entonces Pablo le dijo a Timoteo, cuídese de esto porque hay falsas doctrinas, ¿sí? Hay falsas enseñanzas, hay otro evangelio, hay la religión, ¿sí? Mire, en segunda de Corintios 11:14, también el apóstol Pablo habla referente a esto. Y de esto que le está hablando a Timoteo también entonces viene hablando casi que no, en todas estas iglesias en las que el apóstol Pablo pudo estar. Y entonces es la misma exhortación. Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Vuelve el punto. No todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. No todo el que está predicando por ahí que Jesús es el Cristo tiene la fe de creer en Jesús como el Cristo. ¿Sí? No podemos tragar entero, no podemos simplemente porque tiene el logotipo de Jesús el Cristo vamos a intentar escucharnos. Hay que estar pendientes. ¿Qué es lo que estoy recibiendo? ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué me está mostrando por las Escrituras? ¿Qué contexto está tomando Él? ¿Hasta dónde me quiere llevar esta persona con ese mensaje? Porque es que claramente dice acá, es que Satanás entonces tiene ministros y están aquí también. Están también dentro de la evangelización mundial. ¿Sí? También están disfrazados. Y también entonces están mostrando una apariencia de que sí creen en Jesús como el Cristo. Pero que cuando uno ve su accionar, entonces uno claramente puede decir, no están creyendo que Jesús es el Cristo. Repiten sí, pero no creen. Enseñan bien, pero no creen. Se mueven bien, pero no creen. Y las Escrituras tienen un objetivo claro y un propósito, y es que todos creamos realmente. Si estamos profesando la fe, crean que Jesús es el Cristo. No repitan, crean que Jesús es el Cristo. Va a dar testimonio, crea que Jesús es el Cristo. Va a predicar, crea que Jesús es el Cristo. Va a enseñar, crea que Jesús es el Cristo. Eso tiene que estar en nosotros, ¿sí? De lo contrario, entonces, son unos ministros de Satanás con las Escrituras y nos pueden estar engañando. Y es lo que está diciendo acá. Entonces a Timoteo se le está diciendo esto, mucho cuidado, hay falsas doctrinas, hay falsas enseñanzas, hay otro evangelio, está la religión. Segunda de Juan 1:10 también dice claramente que si alguien entonces viene con otro mensaje diferente al evangelio de la Biblia, que Jesús de Cristo, no lo reciba. En segunda de Juan 1:10 dice, es un solo capítulo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina,
no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Así es. ¿De cuál doctrina está hablando acá? Entonces, de la fe de creer en Jesús como el Cristo. Si alguien no viene con esta fe de creer al Evangelio que Jesús es el Cristo, simplemente no lo reciba, no le diga bienvenido. Simplemente, entonces, no nos sirve ese alimento, pues apagamos y seguimos, oímos las Escrituras, oramos o buscamos un alimento realmente a través de esta fe que nos llene. ¿Sí? Lo que se está diciendo es, hay que pensar en todo, pensemos en todo lo que estamos recibiendo. Pensemos realmente qué fue lo que Dios nos entregó en el Evangelio. Es Jesús el Cristo. Primera de Timoteo 1:3 dice acá, en la NTV 1:3. Ya me fue 1:3. Dice acá, cuando partí hacia Macedonia, te rogué que te quedaras ahí en Éfeso. Y miren lo que dice, y que pararas a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. Ya que también aquí hay una orden. Pase nos da como vaina, ¿no? Nos da como miedo. Como que todavía no estamos claros para eso. Dice, pare a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? ¿Quién es la verdad? Jesús es Cristo. Si hay un mensaje diferente, entonces hay que parar. Hay que parar a esa persona, hay que hablar con esa persona, hay que decirle, mire, ¿qué está pasando? El mensaje se tergiversó en usted. ¿Sí? Fácilmente está siendo engañado. Vuelva realmente al camino de Jesús el Cristo. Hay que pararlos. Porque es que a través de esas enseñanzas erróneas, no solamente está perdiendo a él, sino también a los que tiene al frente. Porque ¿qué le está dando? Veneno. Lo está matando. Y el versículo 4 dice, no dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. ¿Qué dice eso? Esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno, que no ayudan, oiga, a que la gente lleve una vida de fe en Dios. Otro mensaje, otra enseñanza, eso no ayuda a nada. No ayuda a nada. Dice que realmente eso hay que desecharlo, porque eso no está llevando a la gente a que esté firme en la fe verdadera, que puedan creer en Jesús como el Cristo. ¿Sí? El versículo 5 dice, el propósito de mi instrucción es que todos los creyentes, oiga esto, lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, esto es para nosotros. El propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro. Oiga, no es el amor que ya nosotros conocemos por ahí, que los besos, los abrazos, el amor de Dios, su Hijo, Jesús el Cristo. El amor entonces que está en nosotros, el Evangelio, que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe genuina. Un corazón puro, no el contrario que teníamos anteriormente de Jeremías 17:9, que un corazón entonces engañoso y perverso, no ese. Dice aquí un corazón puro, porque es que realmente está lleno del Evangelio, de la fe que en Jesús como el Cristo. Tiene una conciencia limpia y lo lleva ¿a qué? A tener una fe genuina. Ya no es, mire que está hablando claro aquí, una fe genuina, fe verdadera, ¿sí? Que se ve, que se nota, que se siente al hablar, al enseñar, al predicar, al vivir. Se nota una fe genuina. ¿Sí? Y de esta fe genuina, entonces Jesús el Cristo habló, porque la fe genuina solamente está en Jesús el Cristo. Una fe diferente a que Jesús el Cristo no es genuina. La gente tiene fe en Jesús, tiene fe en Cristo, tiene fe en Cristo Jesús, tiene fe en que Jesús entonces es el Bautista, es Jeremías, Elías o alguno de los profetas, y esa fe es errónea. Aquí dice una fe genuina, una fe realmente en Jesús como el Cristo. De esta fe genuina Jesús el Cristo habló, cuando venga el Hijo del Hombre hallará esa fe en la tierra. ¿Sí? Lucas 18:8. Cuando venga realmente Jesús el Cristo hallará esta fe en la tierra, la fe genuina, la fe en Jesús como el Cristo, sí la hallará. Entonces
¿De qué fe es que se está hablando? ¿De qué fe es que hoy escuchamos hablar? El apóstol Pablo dijo claramente en 1 Timoteo 1:13 que de esta fe no se conoce. Ni él mismo la conocía, y él era un hombre entonces que apasionado por las cosas de Dios, pero sin creer en Jesús como el Cristo. Y termina reconociendo él mismo en 1 Timoteo 1:13. Dice que a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre del Cristo en mi insolencia, yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Entonces, aquí es claro esto. Esa fe genuina no va a estar en Jesús como el Cristo si sigue habiendo ignorancia e incredulidad del pacto de Dios. Porque es que la fe realmente en Jesús como el Cristo me lleva a que yo tengo que creer al pacto de Dios. Tengo que creer al verbo de Dios. Tengo que creer que Jesús es el Cristo. Pero, repito, si hay la ignorancia al pacto de Dios, entonces no hay fe genuina. Porque hay ignorancia. Si no tengo realmente, no tengo claridad, no creo quién es el pacto de Dios, entonces ignoro el pacto de Dios. No puede haber fe. No la hay, aunque nosotros repitamos que sí, no la hay. Si hay incredulidad en nosotros todavía en la obra de Cristo, no puede haber entonces fe genuina. No lo hay. Sigue habiendo incredulidad, sigue habiendo ignorancia. ¿Y qué es lo duro de todo esto? Que hasta que realmente la luz del Evangelio, de la gloria de Jesús el Cristo, no resplandezca en nosotros y no sea recibido y creído, entonces no desaparecerá la ignorancia y la incredulidad. Por ende no puede haber fe genuina. ¿Sí? No puede haber fe genuina. Y eso suena duro, porque nosotros podemos decir, no, pero si yo creo que Jesús es Cristo. Pero es que lo estoy diciendo, lo estoy repitiendo. Pero ahorita empezamos mirando cuando aquí el apóstol le está diciendo a Timoteo, piensa en todo lo que te digo. Piensa en todo lo que te digo y el Señor Jesús, el Cristo te ayudará a entender. La obra de Cristo no es solamente mirarlo allá en la cruz. Sí, no, es que Él murió y resucitó. Dije ahorita, los religiosos también lo ven así. Los incrédulos también lo ven así. Dicen, no, sí, sabemos que hubo un hombre de Dios que fue a la cruz y murió. Y otros dicen que está muerto, otros dicen que resucitó. Porque hay ignorancia, porque hay incredulidad. Y nosotros creemos que Jesús es de Cristo, pero lo queremos ver también allá. Solamente hasta el momento que llegó a la cruz, murió, resucitó, y ya está a la diestra del Padre, y entonces está dándome lo que yo necesito. Entonces hay incredulidad, porque realmente el Cristo ya lo hizo todo. ¿Qué necesitaba usted? ¿Qué necesitaba yo? Ser salvo. ¿Qué necesitaba yo? Entonces salir de Satanás, salir del pecado, encontrarme con Dios. Amén. ¿Qué dijo Jesús de Cristo en la cruz? Consumado es. Eso ya quedó resuelto. Y si eso está resuelto, entonces ¿de qué se preocupa? ¿Qué lo aflige? ¿Qué lo tiene pensando? ¿Qué es lo que realmente anhela? Si cuando yo creo que Jesús es el Cristo, estoy diciendo es que yo ya no pertenezco a este mundo. Estoy aquí porque tengo que estar acá, porque tengo que dar testimonio, porque quiero ver al Señor en mis días, porque quiero realmente cumplir con la evangelización mundial. Pero cuando uno cree en la obra de Cristo, está creyendo que ya uno murió con Él, que uno aquí no tiene ya nada que hacer, que uno no tiene por qué aferrarse aquí. El apóstol Pablo decía, para mí muy bueno irme con el Señor, ¿sí? Muy bueno irme con Él ya, pero por ustedes, entonces es necesario que me quede. Realmente por lo que tenemos que hacer acá, por testificar, hay que entender lo que el apóstol le está diciendo a Timoteo. Pídale a Jesús el Cristo que le dé entendimiento, porque es que esa obra no solamente verla ahí, tenemos que terminar realmente. Es creer que Jesús es el Cristo, es creer que para mí el problema fundamental, Satanás, el pecado, la separación, quedó resuelto. Es creer que tengo que entonces cumplir con el evangelismo, es creer que tengo que cumplir con la evangelización mundial, es creer que Él viene, que Él regresa de nuevo, es creer que es en mis días. No porque Él lo diga que va a ser en mis días, no porque ya aparece que es en sus días, no, es la fe de nosotros, que va a ser en nuestros días. La fe que tuvo la iglesia primitiva corrió con esa fe, y por eso no se aferraron a nada, y por eso en el libro de Hechos que ustedes y yo hemos visto mucho, entonces ellos no tenían nada que aferrarse, todo lo que tenían era puesto a los pies de los apóstoles, porque creían que el Señor venía en sus días, y lo dieron todo. Eso es creer en la obra de Cristo, entender que ya realmente no pertenezco a este mundo, que este mundo no gobierna mi vida, que estas corrientes de este mundo no me jalan, no me pueden guiar, no me pueden llenar, no me pueden llamar,
porque es que yo pertenezco al Cristo. Es que leemos Gálatas 2:20 y decimos, no, es que yo soy crucificado con Jesús el Cristo. Pero ¿hasta dónde? Es falso. Es falso porque tenemos una fe que no es genuina, porque todavía hay incredulidad y porque todavía hay ignorancia al pacto de Dios, al Evangelio de Dios, ¿sí? Todavía hay ignorancia realmente al Verbo, al Cristo. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Piensa en todo esto, piensa en lo que te digo, y no solamente es que medite, Jesús el Cristo te ayudará a entender. Hay que mirar también que esa obra del Cristo, entonces, aunque se terminó, es que yo necesito de Él, necesito del Cristo. Miramos ahorita en Hebreos 12:2, la mirada puesta en Él. Solamente Él nos puede ayudar a entender, solamente Él nos puede ayudar entonces a crecer en la fe. Sí, pero necesitamos creerle, necesitamos creerle. Entonces, hasta que esto no desaparezca de nosotros, es imposible que podamos tener una fe genuina. Si no desaparece el deseo de escuchar lo que no es, no hay entonces fe genuina, porque todavía en nosotros está el deseo de escuchar lo que no es. Porque si estuviera el deseo de no escuchar lo que no es, inmediatamente comience con algo que no es, se corta y ya, pero uno sigue ahí escuchando. Vamos a ver si endereza el mensaje, vamos a ver si de pronto terminándolo salva el mensaje, y mentira, es que no pasó nada y uno quedó ahí todo confundido, ¿sí? Porque todavía hay ese deseo de escuchar algo que no es, y todavía hay deseo de ver, oír lo que no es, ¿sí? Todavía está eso en nosotros. Entonces hay que realmente llegar a tener esa fe genuina. Esto lo que demuestra es que no estamos aferrados al pacto de Dios. Esto lo que demuestra es que no le hemos creído a Dios. Esto lo que demuestra es que entonces no estamos viviendo como Dios quiere que vivamos, ¿sí? Y esto como lo está dejando igual que los demás, ¿sí? Igual que los demás. No creemos que Jesús es el Cristo de una manera precisa, de una manera correcta. Y entonces, ¿dónde estábamos nosotros? Separados de Dios, en el pecado, gobernados por Satanás. ¿Creemos entonces que esa hora culminó o todavía estamos separados de Dios? Todavía estamos en el pecado, todavía estamos bajo el dominio de Satanás. Tenemos que examinar nuestra fe, también dijo el apóstol Pablo allá en 2 Corintios 13:5. Examínense a vosotros mismos. Ahorita miraba también eso, como le decía a Timoteo, cuídese de usted mismo, de la enseñanza, de la doctrina que escucha, de la que está enseñando. Y aquí está diciendo, examinaos a vosotros mismos a ver si estamos en la fe, si todavía estamos en esa fe, si todavía creemos que Jesús es el Cristo como tenemos que creer, o no hemos creído en Jesús como el Cristo, ¿sí? Eso es algo que suena maluco porque no queremos escuchar eso, pero es algo que tenemos que escuchar porque es el momento también donde tenemos que ser sacudidos, porque no estamos jugando realmente. La salvación es muy grande como para echarla a la borda. El apóstol Pablo dijo, con temor y temblor. Hay que cuidar la salvación con temor y temblor. Entonces, reconozcamos ante Dios cómo estamos. Reconozcamos ante Dios cómo estamos. No tiene que reconocerlo ante el hombre, ante Dios. Ante Dios. Entonces, sigamos llegando hacia los pies del Cristo. Postrémonos ante el Evangelio, ¿sí? Ante Jesús el Cristo, todos los días. Solo así entonces podemos creerle. Solo así entonces podemos ser llenos. Solo así entonces podemos recibir esa vida que nos está dando. Y no es una vida simplemente así, de momento, como una existencia. No es la vida de Dios, es la vida eterna. Es la vida eterna, no es un juego. Es que aunque de acá nos tengamos que ir, nos vamos en la vida eterna, porque nos vamos con Él. Él es la vida eterna, ¿sí? Ya no hay de qué temer. Entonces, si vivimos para Jesús de Cristo, pero si morimos, también morimos para Jesús de Cristo. Todo está en Él, todo está en Él. Necesitamos la fe genuina para que cualquier situación entonces nos lleve a vivir esta vida como es. 1 Timoteo 1:15 dice el apóstol Pablo acá, la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Que Jesús el Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos, dijo el apóstol Pablo. Y claro que si nos ponemos nosotros también a mirar, estaríamos luchando ahí. ¿Sería Pablo, sería yo el peor? ¿Sí?
Todos totalmente entonces en este estado. Todos en esta condición. Pero dice que Jesús el Cristo vino realmente entonces a salvar. A salvar. ¿Sí? A salvar. A sacar realmente de ese estado de Satanás, del pecado. A llevarnos con Dios. A eso vino Él. Aquí dice entonces a los pecadores. Romanos 3:23, no está hablando entonces de Pablo solo, no está hablando de Adán solamente, está hablando de toda la raza humana, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y cuál es el pecado del cual entonces venimos hablando constantemente? Génesis 3:6, el de no creerle a Dios, el no creer a la palabra de Dios, el no creer al pacto de Dios. Ese es el pecado, no creer que Jesús es Cristo. Entonces es el pecado. ¿Y ese pecado a qué conlleva? A muerte. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. La muerte. La paga de este pecado es la muerte. La paga de no creer que Jesús es Cristo es la muerte. ¿Sí? El pecado llega por no creer al pacto de Dios, por ignorarlo. ¿Sí? Y entonces aparece Satanás. Ahí está entonces. Aparece Satanás. En Juan 10:10 claramente muestra cuál es el trabajo de Satanás. No crea que es quitarle la plata, no crea que es dividir su matrimonio, no crea que es traerle enfermedades. El trabajo de Satanás es uno, es certero. Es robar, matar y destruir. ¿Qué roba, qué mata, qué destruye? ¿Cómo está mi fe realmente? ¿Sí? Es que si mi fe no estaba clara, entonces viene a robar esa fe, viene a robar, entonces a matar esa fe en el Evangelio. Viene a destruir el pacto de Dios. Si se destruye el pacto de Dios, si se suelta el pacto de Dios, no hay nada que hacer. Ese es el trabajo de Él. Nosotros anteriormente pensábamos, no, es que ese Satanás me tiene la economía bloqueada. Me cerró las puertas en las empresas, ya nadie me da trabajo. Ya nadie me quiere, estoy de malas en todo, me tienen como rezado. Pero que uno decía constantemente, no. Pensando que es que ese es el trabajo de Él, y el trabajo de Él no es ese. Realmente vino a robar, a matar y a destruir, y es claro a lo que vino. Y lo está haciendo claramente. ¿Por qué? Porque se ignora el pacto de Dios. ¿Por qué? Porque no se le cree al pacto de Dios. Entonces él ataca. Es que nosotros mismos la regalamos. ¿Sí? Eva se la regaló. Adán se la regaló. No creo que él llegó a quitar así violentamente. No, habladito, charladito, charladito. Le quitó lo que tenía que quitar y salió. Y sigue operando de esta manera. Aquí no está llegando como se pintaba, que es que el diablo es con cacho y con cola y que echa candela, no. Esto está disfrazado de ministro, está disfrazado de apóstol, de profeta, de pastor, de evangelista, de mamá, de papá, de esposa, de hijo, de todo. Suena duro, es la verdad. Es la verdad. ¿Sí? Entonces, ese es el trabajo de Él. Apocalipsis 3, 12, 9 y 22 dice claramente que la serpiente es el diablo y Satanás. Entonces tenemos el pecado, tenemos a Satanás y tenemos que todo eso nos lleva a estar separados de Dios. Efesios 2:1 dice claramente que entonces, ¿en qué estábamos? Muertos en delitos y pecados, separados de Dios. Efesios 2:1. ¿Sí? El apóstol Pablo también habló sobre esto. Ese es el estado del ser humano. Entonces, Satanás, el pecado, la separación. Se muestra desde Génesis, se muestran todas las escrituras. Génesis 3:7 está mostrando esa separación en el momento en que ellos quedaron entonces en la carne, espiritualmente se separaron de Dios. Y 23-24 del capítulo 3 de Génesis muestra que fueron echados fuera. Ese es el estado de la raza humana. Separación, el pecado y Satanás. Sigue estando actual para los que no creen que Jesús es el Cristo. Este realmente es el estado del ser humano, ¿sí? ¿O será que todavía nosotros estamos en este estado de maldición? ¿Sí? Pregunta. Hay que recordar cómo estaba entonces el pueblo de Dios. Oseas 4:6 dice que ese pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Cuál conocimiento? Es que no se conoce el pacto de Dios, se ignora el pacto de Dios, no se cree que Jesús es el Cristo. Y por eso es que dice que mi pueblo fue que destruido. Está la obra de Satanás, la destrucción, ¿sí? Robar, matar, destruir. Destruye por falta de conocimiento, destruye por incredulidad. El pacto, después de que se destruye el pacto, después de que la gente suelte el pacto, ya no hay nada que hacer por esa persona, ¿sí?
Nosotros hoy entonces creemos al pacto de Dios que Jesús es de Cristo, pero Satanás sigue atacando. No crean que es que está, que a nosotros nos toca, nos está buscando a nosotros, nos está buscando a nosotros. Él está buscando a los que creemos que Jesús es de Cristo. Él fue directamente hasta el Edén donde estaba Adán. Él fue directamente al pueblo de Israel y ataca realmente todo lo que tenga que ver con la iglesia de Dios. Ahí está haciendo el ataque del perdón. No crean que está atacando afuera, es adentro, dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Nosotros mismos nos está atacando todos los días. Nosotros nos da pereza hacer una oración, nos da pereza hacer movimiento de la palabra, nos da pereza hacer evangelismo, nos da pereza congregarnos, porque estamos cansados, porque estamos entonces con alguna enfermedad, porque tenemos alguna ocupación extra. Pero Satanás no descansa. Ese trabaja 24 horas al día. Dice que anda alrededor de nosotros buscando entonces cómo devorarnos. Cómo devorarnos. Y si no hay pacto, si no hay fe al pacto, si no hay entonces la fe genuina, el Evangelio de Jesús de Cristo, pues yo digo, nosotros la regalamos. ¿Sí? ¿Cuál es la solución entonces? La que ya nosotros conocemos, de la cual comenzamos hoy mirando en el libro de Timoteo, en la carta de Timoteo. ¿Sí? Entendamos realmente la obra de Cristo, entendamos la respuesta que Dios dio para esta solución, para resolver este problema de maldición. Entendamos realmente de quién habla Dios, de quién habla en todas las escrituras, de quién habla en el Antiguo Testamento, del Mesías, del ungido de Dios, de quién habla en el Nuevo Testamento, del Cristo, del ungido por Dios, el ungido por Dios, el ungido de Dios, el Cristo. La simiente de la mujer en Génesis 3:15. Ahí está claramente la simiente de la mujer, donde se muestra con 3 oficios en Génesis 3:15. Se muestra el profeta verdadero, Dios quien está dando la palabra. Se muestra entonces al verdadero rey que va a derrotar esa simiente, la serpiente que va a derrotar a Satanás. Y el verdadero sacerdote entonces que a través de su sangre, de su herida en el talón, entonces va a resolver el problema del pecado. Está resuelto, está la promesa a través del Mesías, está el cumplimiento a través del Cristo. ¿Quién es el Mesías? ¿Quién es el Cristo? Jesús. Jesús es el Cristo. Se muestra también entonces en Génesis 6 del 13 al 22, se muestra que es el Cristo mismo, el arca, ¿sí? Es el arca. Y Jesús, el Cristo, está cumpliendo eso. Está diciendo en Juan 19, solo por esta puerta. El que entre por esta puerta, solamente en el arca hay una puerta, y esa puerta se abrió. Solamente entonces entraron los que Dios permitió que entraran. Y se cerró cuando Dios dijo que se tenía que cerrar. Y Jesús el Cristo está diciendo, esta es la puerta, el que entre por esta puerta, yo soy la puerta. El que entre por esta puerta entonces hallará salvación. Juan 14:6 dice, él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por él. Es que solamente a través del arca había salvación, solamente a través de la puerta que Jesús de Cristo hay salvación, solamente a través del camino verdadero que Jesús de Cristo se va al Padre. La respuesta, solución está dada. Creamos que Jesús es de Cristo y estamos completos, no estamos siendo faltos de nada. Éxodo 12, del 1 al 14, se muestra entonces al Cristo en el Éxodo. Esta semana creo que estuvimos mirando esto, solo a través de la sangre en los dinteles. Éxodo 12, del 1 al 14, y es la sangre realmente. Y Hechos 4:12 dice entonces que solamente es a través de la sangre de Jesús el Cristo. No hay otro nombre dado en el cielo en el cual podamos ser salvos, sino Jesús el Cristo, la sangre del Cordero. Éxodo 12, del 7 al 6 muestra entonces al Cristo, la roca. La roca es el Cristo. Solo a través de él entonces el agua que fluye de allí es agua que es de vida. Mateo 16:18 dice que sobre la roca, sobre el Cristo se fundamenta la iglesia. 1 Corintios 10:4 dice que esa piedra, esa roca lo seguía, la roca espiritual para mostrar al Cristo. En él lo tenemos todo. La respuesta ya fue dada. Y este texto en 1 Timoteo 3:16, 1 Timoteo 3:16, entonces nos lleva también a que podamos entender el misterio de la piedad. ¿Sí?
Sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente: el Cristo fue revelado en un cuerpo humano y vindicado por el Espíritu, fue visto por los ángeles y anunciado a las naciones, fue creído en todo el mundo y llevado al cielo en gloria. ¿Sí? Este es el misterio indiscutiblemente grande, el misterio de la piedad. Dios realmente se entregó por cada uno de nosotros. Tomó entonces un cuerpo, ¿sí? Se hizo hombre y vino realmente a padecer por cada uno de nosotros, vino a morir por cada uno de nosotros y ha resucitado, ¿sí? El Espíritu Santo mismo lo está mostrando, fue llevado directamente al lugar donde estaba. Jesús el Cristo lo hizo absolutamente todo, de Dios. Ahora, ¿qué sigue? Tiene que entonces anunciarse. Aunque está siendo anunciado, aunque está siendo testificado, entonces también está siendo creído. Pero hay que cumplir con ese trabajo, hay que cumplir con lo que Él mandó. Jesús el Cristo mandó a hacer la evangelización mundial. Hay que ir hasta lo último de la tierra. Ahora entonces, para ir terminando con este mensaje para el día de hoy, ¿qué sigue? Ahora entonces, si creemos que Jesús es el Cristo, miremos lo que dice acá 1 Timoteo 4:11, para que también estemos claros en esto, con la misma exhortación que se le hizo a Timoteo. Enseña estas cosas e insiste en que todos las aprendan. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que nosotros enseñar? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la predicación? Solamente el Evangelio, que Jesús es el Cristo. Hay que llevar realmente a insistir. Hay que insistir en esto, no podemos cambiar el mensaje. Las personas que están entonces preparadas por Dios van a escuchar la voz de Dios y van a creer que Jesús es el Cristo. El 13 dice: hasta que yo llegue, dedícate a leer las Escrituras a la iglesia y a animar y a enseñarles a los creyentes. ¿Qué es lo que sigue? Miren, entonces, primero hay que enseñar, pero también hay que dedicarnos a leer las Escrituras. No nos gusta leer las Escrituras, ¿sí? Hay que leer las Escrituras, es que allí está todo lo que Dios entregó, toda la respuesta, solución al Cristo. Hay que dedicarnos a leer las Escrituras y a leerlas en la iglesia, ¿sí? Y a enseñarles a los creyentes a través de las Escrituras de que Jesús realmente es el Cristo. Y ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Con ese texto lo leímos ahorita, ¿sí? 1 Timoteo 4:16. Con ese texto termino, porque realmente es importante que lo tengamos claro. Recuerden el primer versículo que vimos hoy. Hay que estar pendientes, tener mucho cuidado de lo que se nos está dando, ¿sí? Hay que meditar, hay que pedirle a Jesús el Cristo que nos enseñe, que nos permita ese entendimiento, que podamos realmente a través del entendimiento creer con más claridad de que Jesús es el Cristo. Y con que es el último texto, entonces hay que tener cuidado realmente de cómo está mi fe. Si mi fe está clara, la enseñanza está clara. Si mi fe está clara, estoy firme en la roca que es el Cristo. Esto es lo correcto, ¿sí? Esto es lo que se nos está demandando. Y si realmente estamos en el Cristo, dentro del Cristo, hay salvación. Si soy salvo, puedo entonces realmente ayudar a otros para que puedan ser salvos, para que puedan salir de Satanás, del pecado y encontrarse con Dios, solo creyendo que Jesús es el Cristo. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por este tiempo tan especial que nos has dado, Dios. Gracias por habernos hablado, Señor. Gracias, Señor, por seguirnos instruyendo, seguirnos, Señor, redarguyendo, Dios. Gracias porque necesitamos, Padre, necesitamos cada vez más de esta fe verdadera, Señor. Padre, oramos delante de ti, Señor, para que nosotros, Señor, haya una fe genuina, Señor. Que podamos creer, Dios mío, que Jesús es el Cristo. Que podamos vivir solo para Él, Señor.
que lo demos todo por Él, Señor, que entendamos que la obra de Cristo es perfecta, que no le quedó faltando absolutamente nada, que está completa, Señor. Ayúdanos, Señor, realmente a cumplir con el evangelismo y a cumplir con la evangelización mundial. Dios, queremos realmente que este amor, Señor, esté en nosotros, el Evangelio de Jesús y Cristo. Queremos, Señor, también amar ese pronto retorno de Él, Señor. Queremos darlo todo, Dios mío. Ayúdanos, Padre, porque delante de ti estamos, Señor. Y delante de ti, Señor, tengo que confesar, soy falto de ti, Señor. Soy falto de este Evangelio, Señor. Necesito más de ti, Señor. Oro, Dios, para que no me suelte del pacto, Señor. Para que yo pueda estar aferrado a ti, Señor, hasta lo último, Dios. Si voy a estar, Señor, hasta tu retorno, entonces para irme contigo, Señor. Si tengo que partir antes, Señor, entonces que parta, Dios mío, en esta fe genuina, Señor. Creyendo que Jesús es el Cristo y que todo está resuelto para mi vida, Señor. Padre, muchas gracias. Recibe el honor, la honra y la gloria, la exaltación, porque solo tú te lo mereces. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Amén. Amén.